Bueno, buenas noches. Disculpen los que vinieron el domingo, que tienen repetición de plato, pero bueno, a veces hay algunos cambios de agenda, queda así medio junta la cosa, pero hoy quisiera compartir con ustedes una tercera parte de un tema que veníamos tratando los miércoles, que tiene que ver con el desafío de ser buenos administradores. Ahí la Biblia nos enseña que los hijos de Dios, que hemos sido comprados por precio por el Señor Jesucristo, somos administradores o mayordomos de los bienes o de las cosas que Él ha puesto a nuestro cuidado. Y estamos pensando particularmente en el dinero o en los bienes materiales, aunque también podemos administrar nuestros días de vida y podemos administrar los dones espirituales, como dice 1 Pedro, que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y con respecto al dinero, ya estuvimos pensando que el dinero hay que trabajar para ganarlo, estuvimos viendo que hay que tener prudencia para gastarlo, en una reunión un poco a oscuras ahí que tuvimos, y hoy vamos a dar la tercera parte final de este tema, que es que el dinero hay que compartir para gozarlo, compartir para disfrutarlo. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos el desafío de generar nuestros ingresos trabajando sosegadamente, honradamente, con el trabajo de nuestras manos, si está dentro de nuestras posibilidades, como dice la Escritura. Tenemos que ser administradores serios de lo que Dios nos da, tratando de que nuestros gastos sean menores que los ingresos y de tener algunas pautas ahí para no caer en algunas trampas que el dinero nos puede hacer, de volvernos demasiado preocupados por esas cosas, como dice el apóstol Pablo, y que el amor al dinero se transforme en una trampa que nos aleje del Señor, o que a veces por ser administradores descuidados y meternos en problemas económicos, terminemos, como decía aquel rey, padeciendo necesidad y renegando de Dios. Así que el equilibrio, la administración saludable es el desafío que tenemos. Pero quisiera tratar hoy esta otra parte que dejé por separado de la forma en cómo usamos nuestros ingresos, porque tiene que ver con el dar, con el ofrendar específicamente, ¿no? En la charla anterior veíamos que dentro de las cosas en las que nosotros podemos invertir o usar nuestro dinero tenemos diferentes conceptos en el rubro de gastos que tienen que ver con las cosas de comida, de vestido, de sustento de nuestra familia, de los gastos necesarios para la casa, pagar los impuestos, la luz, el teléfono y todo eso, pero hay un ítem ahí que tiene que ver con lo que nosotros le damos a Dios. Y vamos a pensar un poquito en ese tema en particular. En la Biblia hay básicamente dos palabras, dos términos que podemos pensar o encontrar que tienen que ver con esto de dar a Dios. Aunque hay más, estos son, creo que los más importantes, son los diezmos y las ofrendas. El primero, los diezmos, es un término que tiene más raíz en el Antiguo Testamento, aunque es anterior a la ley, el diezmo. Moisés, ¿no? La ley de Moisés establece como una cantidad que los israelitas debían dar para el sustento de sacerdotes y levitas. En realidad era un sistema que tenía algunas otras complejidades, había más de un diezmo, pero en general, para ponerlo en términos sencillos, como no vamos a enfocarnos tanto en eso, los israelitas tenían que dar una parte de sus ingresos para el sustento tanto de la tribu de los levitas, que no tenían su propia tierra, como del templo, como del sacerdocio, y de otras necesidades. Era una especie de impuesto, un IRPF, para ponerlo en términos modernos, que los israelitas pagaban para el funcionamiento de su Estado. Antes de que existiera la monarquía, estaba con este diezmo que los israelitas daban, se cubrían todas las necesidades de la justicia, la administración y las cuestiones religiosas del templo. En el Nuevo Testamento, el concepto que se utiliza más es el de la ofrenda. Y ahora vamos a ver algunas razones
por las cuales esto es así. Hay muchos hermanos que entienden que el diezmo es el 10% de una cantidad, ¿no? Creo que eso todo el mundo lo puede deducir. Es como una buena guía, una medida sugerente para determinar la ofrenda, pero en realidad, como vamos a ver, no hay ninguna cifra, ningún porcentaje que se exija de la manera que se exigía el diezmo a los creyentes en el Nuevo Testamento. Sin embargo, es importante decir que Dios se toma muy en serio esto. Cuando se habla de los diezmos y de las ofrendas, Dios se toma en serio los compromisos que las personas tienen que asumir. Si ustedes quieren leer un pasaje como muestra, pueden repasar, por ejemplo, lo que dice el capítulo 1 de Malaquías, ¿no? El capítulo 1 y 2, y toda esa profecía, donde Dios dice que los que no habían cumplido con ese impuesto y con sus votos, le habían robado, ¿no? Ustedes me robaron, dice Dios, porque no dieron lo que se supone que deberían dar. Pero vamos a pensar, sin descartar lo otro, yo quiero pensar en la ofrenda, vamos a estar diciendo a cada rato dos palabras. La ofrenda, porque es la palabra que se utiliza más en los textos del Nuevo Testamento. Y quiero empezar leyendo un pasaje en Filipenses capítulo 4. Acá el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos y ya cuando está cerrando la carta, agradece por un donativo, un dinero que los hermanos le habían enviado, hermanos de Filipos que le habían enviado, aunque él no estaba ya en su ciudad. Y dice en el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para padecer hambre, para tener hambre, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y este concepto que el apóstol Pablo utiliza acá para referirse al donativo que los hermanos le habían hecho llegar, ¿no? Define un poco lo que la ofrenda de material que los creyentes hacemos representa en el Nuevo Testamento, ¿no? La compara Pablo con un sacrificio espiritual. Esta expresión, sacrificio acepto, agradable a Dios, sin duda nos remite a los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, ¿eh? Las ofrendas que se llevaban en el Antiguo Testamento, que eran por afuera de lo que estaba obligatoriamente establecido. Cualquier persona podría traer en cualquier momento una ofrenda para ser sacrificada en el altar, y eso, dice el texto, era un sacrificio acepto de olor fragante para Dios. Como sacerdotes espirituales que somos los creyentes, ofrecemos sacrificios espirituales, ¿no? La iglesia es un cuerpo diferente del pueblo de Israel. Israel tenía sus ritos, su sacerdocio y sus sacrificios, y la iglesia, que es un cuerpo espiritual, también tiene su sacrificio, ¿no? Se nos habla del cuerpo como un sacrificio, de la alabanza como un sacrificio, de las buenas obras como un sacrificio que no tenemos que dejar de ofrecer, y también del dinero en este pasaje. Así que, pensando en este sentido, tratando de seguir esta línea, vamos a ver primero cuáles son las características de la ofrenda,
Después, cuáles son las consecuencias de ofrendar. Y por último, cuáles tienen que ser las condiciones para una ofrenda como Dios quiere. Algunas características de la ofrenda. Les recuerdo un pasaje. Está en el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Si quieren lo podemos leer porque no está tan lejos. Marcos, capítulo 12, versículo 41. Dice: Jesús estaba sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos daban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a los discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahí era el arca, no era el arca del pacto, ni era el arca de Noé, era un cajón ahí, donde los devotos, los judíos, estaban ahí y depositaban dinero que querían dar a Dios para distintas necesidades. Jesús, observando ese ir y venir de personas, observa que mucha gente tiene aportes de grandes sumas, ¿no? Y una mujer viuda, la describe ahí, echó 2 monedas que no tenían un valor nominal significativo, eran un cuadrante, una cifra insignificante. Sin embargo, desde el punto de vista del Señor, ella dio más que los demás. Y a veces nosotros podemos entender o sacar la conclusión de que a Dios no le importa cuánto damos. Y no es del todo exacto eso. Lo que sí podemos decir es que el Señor no se impresiona con la cantidad de ceros que tenga una cifra. No es un Dios que necesite de nuestro dinero. Así que no importa si son 1000, si son 100 o 1.000.000. Dios más bien lo que está mirando es el porcentaje que representa, que es lo que nos queda. ¿Por qué dice Jesús que esta mujer dio más que los demás? Él dice ahí en su explicación: los que dieron mucho, dieron de lo que les sobraba. La mujer pobre dio su sustento. Lo que los otros dieron no afectaba para nada lo que ellos habían pensado hacer y la forma en cómo habían pensado gastar su dinero. No estaban sacrificando nada. La mujer sí. La mujer estaba exponiéndose quizás a pasar por alguna privación para ayudar o para dar lo que había prometido delante de Dios. Así que lo importante acá que podemos pensar es que la ofrenda no puede ser de lo que nos sobra. La ofrenda tiene que ser un sacrificio, y como un sacrificio tiene que ser algo que tenga cierta calidad y cierto costo. No puede ser cualquier cosa, no puede ser de cualquier manera. Algunas otras características que podemos encontrar. Primero, dice la Escritura, tiene que ser una ofrenda voluntaria. Es diferente de un impuesto que hay que pagar obligatoriamente, sino que tiene que surgir de la gratitud del corazón. Dice en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La motivación correcta para la ofrenda no es que alguien nos esté apuntando con una pistola o que nos estén exigiendo o que haya que cubrir una determinada necesidad. Entonces, con todo el dolor del corazón, nosotros ahí arrancamos unos billetes de nuestra billetera y damos. No puede ser tampoco para que nos vean y nos aplaudan, sino que tiene que ser por una actitud de gratitud del corazón, tiene que ser voluntario. En segundo lugar, o en tercero, no sé, tiene que ser generosa. No puede ser el resultado de la especulación. Es muy triste cuando oímos hablar de la ofrenda en términos económicos o de negocio, ¿no? Y te plantean la ofrenda como si fuera una inversión que uno hace para obtener un beneficio mayor. Esto es tristísimo porque cambia por completo el concepto de la ofrenda. La ofrenda es algo que nosotros damos con generosidad para adorar a Dios, para
honrar su nombre y para bendecir a otros, ¿no? Es algo que no tiene que ver con el egoísmo, ¿no? No tiene que ver con estar pensando en uno mismo y en lo que uno pueda obtener de eso, sino en los demás. La generosidad es pensar en los demás. Cuando nosotros lo planteamos en términos de da 10 para recibir 1000, estamos invirtiendo y totalmente distorsionando el sentido de lo que Dios quiere cuando nos pide que nosotros ofrendemos. No es para ganar plata la ofrenda es para generosidad, para ayudar a otras personas. Y el ejemplo más importante que tenemos en la Escritura es el ejemplo del propio Jesucristo. Dice Pablo en 2 Corintios 8:9, precioso versículo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor, cuando entregó todo lo que tenía, no estaba pensando en un beneficio personal, sino todo lo contrario. Otra cosa que se marca con respecto a la ofrenda es la regularidad. La regularidad tiene que ver con una cierta periodicidad en la forma en la que ofrendamos. Dice 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. El contexto del pasaje, que habla varias cosas de la ofrenda, tiene que ver con un donativo que Pablo está organizando para creyentes de Jerusalén que estaban pasando un momento complicado desde el punto de vista económico por una situación de una crisis ahí que había. Entonces ellos tenían que, las distintas iglesias podían colaborar con los creyentes. Pablo iba a reunir todos esos fondos y los iba a llevar personalmente a Jerusalén. Y la idea de Pablo es que no sea todo último momento, que no sean uruguayos, sino que cada primer día de la semana, evidentemente era el día en que la iglesia se reunía, cada uno, según haya prosperado, pudiera separar algo para este fin. Y esto nos habla de una disciplina que nosotros tenemos que tener en la administración de nuestros dineros. Ahí depende capaz de la forma en la que cada uno reciba su ingreso, ¿no? Muchos cobramos un sueldo mensual, otros capaz que tienen jornales o quincenas o tienen otro tipo de actividad que no es tan medible el ingreso, o puede ser variable en las semanas o en el tiempo. La cuestión es que uno tenga la disciplina, como decía, de poder ser regular y de ofrendar, no esporádicamente, no cuando me viene bien, no cuando queda algún peso suelto, sino de tener conciencia de que es algo que hay que hacer con constancia. Otra cosa que ya mencionamos y que este texto que leímos menciona es que tiene que ser proporcional, ¿no? Por eso decía al principio, la Biblia no habla de ningún porcentaje, no dice 15, 20, 30, dice cada día de la semana, dice según cada uno de nosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. ¿Qué quiere decir según haya prosperado? Bueno, queda a consideración de cada uno de nosotros ese reconocimiento de la bondad de Dios para nosotros, que podamos tener una constante evaluación de el dinero que estamos separando para el Señor y para su obra. Y también tiene que ser preparada, ¿no? Es decir, no es algo que la ofrenda que se surja o que tenga que surgir ahí de un cateo desesperado de los bolsillos cuando vemos que alguien dice, bueno, ahora vamos a pasar la ofrenda el domingo en la cena del Señor, sino que la idea que nos menciona este pasaje es que antes de venir, que en casa, que en oración, en una consideración de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, tengamos eso separado para poner en la ofrenda o para depositar. Ahora hay otros medios para poder hacerlo. No es eso lo trascendente, sino que uno lo pueda realmente meditar, ¿no? Y pensar con el Señor. Y leo un versículo también, 1 Corintios 16:2, ya lo leímos, este otro, 2 Corintios 9, dice, versículo 5, dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Esta ofrenda para los santos de Jerusalén
para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Es decir, no que cuando lleguen ahí los hermanos para levantar la plata ahí salgan todos corriendo a ver qué pueden encontrar, sino que una preparación pensada de antes. Otra característica, tiene que ser discreta. Me gusta más que la palabra secreta que yo tenía en mis apuntes antes. Todos nosotros quizás recordamos ese pasaje en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, cuando Jesús dice, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, ¿no? La limosna no es exactamente la ofrenda, ¿no? La limosna tiene más que ver con una ayuda social al necesitado. Pero creo que la Escritura tiene este concepto de que la ofrenda no sea una plataforma donde podamos exhibir nuestro orgullo, que no estemos acá diciendo, mirá, yo puse tanto, y tipo remate, a ver quién es el que pone más, porque no se trata de eso. Por tanto, aunque no necesariamente tiene que ser una cosa que sea un secreto de Estado, y que estemos todos ahí escondiendo, sí tiene que ser algo que podamos hacer con discreción, sobre todo para evitar que nuestro corazón, que está sujeto a estas vanidades de la carne, se le vaya la moto pensando en recibir el aplauso o la gratificación del público cuando tiene que venir de parte de nuestro Señor. Y la última característica que quiero mencionar, que en realidad ya la dije, es que tiene que ser algo costoso, tiene que ser oneroso, algo de calidad. Cuando Dios exigía las ofrendas en el Antiguo Testamento, establecía que los animales que se iban a sacrificar tenían que ser perfectos. Si no podía ser un bicho que no servía para nada, y como no lo podía vender, entonces, bueno, por lo menos antes de que se desperdicie, vamos a dárselo al Señor. Tenía que ser un animal que no tuviera defecto, tenía que ser un animal sin mancha, tenía que ser un animal con determinadas características. Y eso nos hace pensar en que ese sacrificio tiene que tener un costo para nosotros, ¿no? Tenemos que dar de algo que a nosotros nos represente quizás una privación de algo, ¿no? Porque si no estamos dando de lo que nos sobra. A mí me encanta un pasaje que está en 2 Samuel, capítulo 24, donde hay un momento de crisis ahí que experimentó el rey David por una mala decisión que había tomado. Había mandado a hacer un censo quebrantando la voluntad del Señor y comienza una plaga, ¿no? Y hay una mortandad dentro del pueblo y el rey David llega a un determinado lugar como para hacer una especie de cortafuego de esa plaga que Dios había enviado. Se presenta en una tierra, una era, ¿no? Un terreno de una persona que se llamaba Arauna, y le dice lo que pasa, y que quiere ofrecer un sacrificio en ese lugar. Y Arauna, que era un hombre admirador, seguramente un súbdito devoto del rey, le dice, mirá, yo te doy la tierra, te doy los bueyes y te doy la leña para que vos ofrezcas el sacrificio a Dios. Pero David dice, Arauna, 2 Samuel 24, no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era, los bueyes, por 50 siclos de plata. No puede ser un sacrificio sin valor. Si no tiene valor, no es un sacrificio. Y cuando nosotros estemos delante del Señor decidiendo qué vamos a dar, pensemos esto, ¿no? ¿Qué estamos sacrificando en nuestra adoración a Dios con la ofrenda? Vimos algunas características, puede haber otras, pero estas es la que quería destacar. Vamos a pensar un poco en cuáles son las consecuencias de la ofrenda. Por un lado, podemos pensar en nuestra relación con Dios, porque como dijimos, la ofrenda es un sacrificio espiritual. Pero en el Nuevo Testamento también encontramos que la ofrenda no solamente es algo entre nosotros y Dios, es un sacrificio con el cual adoramos a Dios, pero desde el plano material la ofrenda tiene beneficios para la obra del Señor, ¿no? Dios no necesita dinero. Nosotros el dinero que damos no es para Dios en el sentido de que ese dinero se lo pongamos en alguna cuenta del cielo, Es plata que se usa acá en la tierra. La iglesia tiene una administración muy seria, muy transparente,
como siempre decimos, que está, no la estamos diciendo siempre por tema de reserva, pero que está accesible para aquellos que quieran saberlo, de cómo se utilizan los recursos, de cuánto entra y todas esas cosas, ¿no? Pero pensando en esto de que los recursos que se reúnen de parte de los hijos de Dios en la iglesia se invierten en la obra del Señor, ¿no? Yo le estuve preguntando a Martín para más o menos tener una idea y les puedo decir que de lo que ingresa en la iglesia, ¿no? Hay el gasto, llamarlo gasto, van a decir, no, inversión, bueno, lo que sale desde la iglesia para el apoyo de la obra misionera, es decir, para ofrendas misioneras, incluyendo la ofrenda para Alejandro acá, es un 68%, ¿no? Saben que la ofrenda del cuarto domingo es íntegra para Ale y del resto de las ofrendas, la mayor parte se destina para los hermanos misioneros que están trabajando en distintos lugares del interior. Se envía para CAMU, que es como nuestra conjunto de iglesias, trabajamos juntos para hacerla llegar a los hermanos en cada lugar. Un 15% se gasta en ministerios de la iglesia, como la escuela dominical, por ejemplo, o el ministerio de adolescentes. Después hay un 4%, un 5% en campamentos, campañas, expandir, por ejemplo, ofrendas que se hacen para esos ministerios en los cuales nosotros estamos involucrados como iglesia, y un 13% restante que se utiliza para gastos de funcionamiento, como la luz, el teléfono, internet, el gastos de limpieza, el ómnibus, etc. Así que son gastos muy reales en los cuales se utiliza el dinero que se recibe. Ahora, tenemos que saber esto, porque si no, si lo que pensamos con que el dinero ahí se evapora, ¿no? Capaz que nos podemos volver mezquinos en vez de ser generosos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros damos? Hay un pasaje muy interesante, no lo vamos a leer porque ya se nos está yendo el tiempo, pero los capítulos 8 y 9 de 2 Corintios desarrollan un poco este tema de este fondo que el apóstol Pablo estaba reuniendo para ayuda económica de los creyentes de Jerusalén. Él estaba ahí animando a las distintas iglesias a que, si podían hacerlo, colaboraran para poder juntar recursos y ayudar a los hermanos que estaban pasando por un momento de dificultad. Así que habría que leer completo los textos, no lo vamos a hacer completo, vamos a ir viendo algunas cositas, pero ustedes después lo pueden mirar. Y ahí podemos encontrar en ese pasaje cómo hay una especie de proceso o de ciclo, me gusta llamarlo, que involucra a la ofrenda, y los efectos que tiene en las personas que la reciben y cómo repercute después otra vez en los que dan. Vamos a mirarlo para entenderlo mejor. Dios comienza dándonos su gracia. El primer paso de este ciclo es que Dios da gracia a sus hijos. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 1. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Estos eran creyentes que no les sobraba la plata, de una región ahí de Grecia, pero que estuvieron dispuestos a colaborar, a pesar de que también ellos tenían sus necesidades. Pero habían entendido esto, ¿no? De que podían participar de un servicio para los santos que era un privilegio. Y lo que los motivaba era la gracia que habían recibido de parte de Dios. La gracia dispone el corazón para obrar del mismo modo que ha recibido. Jesús dijo a los discípulos: ustedes recibieron de gracia, den de la misma manera. Así que los que hemos recibido bendiciones del Señor de manera abundante, tenemos que dar de la misma manera. Y movilizados por la gracia, los creyentes dieron con generosidad y con espontaneidad, ¿no? Entendiendo que estaban colaborando con un gran servicio para los santos. No lo conocieron o lo tomaron como una carga, ¿no? como un mangueo que Pablo estaba haciendo, sino como un verdadero privilegio para participar del cual ellos tuvieron que rogar
porque Pablo no les quería agarrar la plata, porque decían, bueno, ustedes también están en la llaga. Pero ellos, dice, pidieron con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en ese servicio para el Señor. Así que dieron con generosidad. Eso provocó necesidades satisfechas. Los hermanos que estaban padeciendo necesidad recibieron una ayuda económica y sus necesidades pudieron ser satisfechas. Y dice en 2 Corintios 8:13, esto lo digo, este pedido que estaba haciendo a los creyentes de Corinto, dice, esto lo digo para que haya, no para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Es decir, no para que a otros les sobre y a ustedes les falte, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Y Pablo dice acá que él lo que está tratando de procurar es como un traspaso de fondos o de recursos, ¿no? Los creyentes de Corintio tenían recursos materiales, con los que podían colaborar con los que estaban padeciendo necesidades materiales. Dice, es importante que es algo que debe hacerse en este tiempo. Y esta expresión es importante, porque no está tratando de generar una estructura donde hay algunos que dan y otros que reciben permanentemente, sino que estaban tratando de paliar una situación puntual y concreta que se había generado en un momento, una urgencia que había que atender, y por eso Pablo estaba generando este fondo. Y dice, en este tiempo, la abundancia que ustedes tienen puede suplir la carencia de ellos. Pero esa no es todo el proceso. Dice que después también hay una repercusión, como un retorno. La abundancia de ellos va a suplir la necesidad vuestra. ¿A qué se está refiriendo Pablo acá? Vamos a leer capítulo 9, versículo 12. También de 2 Corintios, ¿no? Una página adelante. Está hablando de lo mismo. Pablo dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profetizáis al Evangelio y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Así que los corintios, en este caso, daban una ofrenda para suplir la necesidad de los creyentes en Jerusalén. Los creyentes en Jerusalén la recibían y daban gracias a Dios. Y bendecían a los hermanos que habían colaborado con ellos, aunque no los conocían, quizás con toda seguridad no los conocían personalmente a ninguno de ellos, pero ellos estaban gozándose en que a muchos kilómetros de distancia había otros creyentes en Jesucristo que estaban teniendo cuidado de ellos, ¿no? Y daban gracias a Dios por ellos y oraban por ellos para que Dios los bendiga y los prospere. Esta es una tremenda bendición de ofrendar, que los que reciben la ofrenda nos bendicen con sus oraciones a los que tenemos el privilegio de poder orar. El apóstol Pablo, en este pasaje que leímos en Filipenses, dice lo mismo, ¿no? Él está agradecido a Dios por el cuidado que los creyentes habían tenido de él y oraba por ellos, para que sigan teniendo ese corazón generoso, y Dios, como dice en el versículo 19, supla todo lo que les falta. Una cosita más, ¿no? Semillas para el sembrador. ¿Qué quiere decir? Nosotros conocemos la ley de la siembra y la siega, ¿no? Que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero Pablo acá está hablando también de otra ley, de la siembra y de la siega. En el versículo 6 del capítulo 9 dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y es interesante que lo escriba de esta manera porque el antónimo, ¿no? El contrario de escaso no es generoso, sería abundante. Pero el contraste no es entre escaso y abundante, el contraste es entre escaso y generoso. Porque ya vimos acá que no se trata de cantidad,
sino de la calidad de lo que nosotros damos en relación de lo que tenemos. Nuestra ofrenda, dice Pablo en ese pasaje, no es según lo que no tenemos. Dios no nos pide lo que no tenemos, Dios nos pide de lo que tenemos. Y que según lo que Él nos haya dado, nosotros seamos generosos. El que da generosamente va a recibir generosamente. ¿Para qué? ¿Para que pueda gastar la plata y venir a derrocharla por ahí? No. Va a recibir generosamente para que esa actitud de su corazón que Él tiene pueda tener lo suficiente para seguir dando. Dice en el versículo 8, 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde entre vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿No? Es como el cierre de un ciclo. Los que dan reciben la oración de los creyentes a su favor y Dios los recompensa dándoles lo suficiente para volver a ser generosos y generar otra vez este ciclo virtuoso de bendición que la ofrenda produce cuando nosotros compartimos. Cuando compartimos, gozamos de lo que Dios nos ha dado. Cuando uno da según lo que tiene, con corazón alegre, siempre va a tener lo suficiente para poder seguir siendo generosos. Y Pablo termina ese pasaje diciendo, gracias a Dios por su don inefable. Porque sin duda es una bendición para todos lados, un ganar-ganar, como dicen ahí algunos. Últimos 2 minutos. Las condiciones de la ofrenda. Ya vimos que tiene que tener algunas características, pero hay una cosa que me parece importante destacar. Volvemos a 2 Corintios capítulo 8, versículo 3. Dice Pablo, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y esta es la condición o la condicionante necesaria para poder ofrendar de la manera que agrada a Dios. Es que nuestra vida esté en las manos del Señor. Cuando arrancamos a pensar en este tema de la administración, vimos esto, ¿no? La vida del creyente es una unidad. Todo lo que nosotros somos y tenemos es de Dios. A veces nosotros queremos dejar en las manos del Señor las horas que estamos en la iglesia y alguna otra cosa más de nuestra vida, pero tratamos de separar lo secular, ¿no? Llamámoslo así, de lo espiritual. Y no existe esa división. Todo lo que hacemos y todo lo que tenemos, todo el tiempo de nuestra vida, le tiene que pertenecer al Señor y Él tiene que ser el que guíe eso. Los creyentes de Macedonia habían hecho eso. Primero se habían dado al Señor. Como se habían dado al Señor primero, su mirada estaba puesta en las cosas de arriba. Y como tenían esa perspectiva celestial y no terrenal, ellos, bueno, entonces alguien va a ir a atender eso, así yo puedo terminar de decir que la necesidad entonces es de pensar en las cosas celestiales como las más importantes, que esa orientación nos ayude a administrar nuestros recursos de una manera que agrade a Dios. Bueno, ya termino. Jesús nos dejó un desafío interesante. Pero antes de eso tenía un versículo. Pablo, cuando escribe a los filipenses agradeciendo por la ofrenda que le habían recibido y el cuidado que habían tenido de él, dice, no es que busque fruto, sino que busque dádiva, ¿no? Que abunde en vuestra cuenta. Busco aumentar el crédito en su cuenta, dice otra versión. Y a veces cuando uno habla de la ofrenda, dice, bueno, la gente va a pensar que estamos mangueando, que queremos aumentar
los recursos. Y sería bueno eso, porque realmente siempre hace falta, y como les comentaba hace un rato, se invierte con mucha prudencia y en cosas que tienen un destino espiritual. Y no es solamente para tener más, para poder hacer proyectos faraónicos ni cosas raras, sino que, como dice Pablo, lo que buscamos es que seamos bendecidos, que haya fruto que abunde en nuestra cuenta, que la acción de gracias a Dios que otros hermanos hacen pueda bendecir nuestra vida, nuestro entorno y nuestra iglesia. Y además, ¿de qué otra forma mejor podemos invertir nuestro dinero que en el reino de Dios? Jesús decía: no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Que Dios bendiga su palabra.